Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Grandemente en el nombre de Jesús. Somos los pastores Pablo Núñez Y Estela Domínguez de Núñez, dirigiendo el ministerio evangelístico Buscando Voluntarios para Cristo. Tu canal, nuestro canal, Voluntarios para Cristo TV. Hoy continuamos con ese poderoso testimonio de mi amada esposa, gloria al Señor, y vamos con la parte 2, gloria al Señor. demostrando a un Cristo poderoso, a un Cristo resucitado. Vamos a leer la cita bíblica que se encuentra en Juan 3:17 y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias, Señor, Gracias, por tu papá. palabra. Gracias, Señor. Señor, por todo lo que tú vas a hacer a través de testimonio, Gracias, porque Espíritu demuestra, Santo, Señor, que tú eres un Dios Oh, todopoderoso gloria a Dios, y que para ti lo que es Aleluya, imposible Dios. para Gracias, el hombre Señor. es posible para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y como le dije, vamos a continuar. Y quedamos ayer, gloria a Dios. Yo sé que faltan unos punticos, gloria a Dios, santo Dios. Mi amada esposa habló de 4 hijos. Vamos a ver a raíz de dónde los dos hijos más, gloria al Señor, y a dónde lo tuvo, gloria a Dios, y ella va a explicar esas partes. Yo le voy a hacer unas preguntas en el desarrollo del testimonio como entendimiento para que ilustrar lo que es la idea de esa edificación, de ese testimonio tan poderoso, tan impactante. En nombre de Jesús. Amén. Quiero explicarle que como continuamos con el testimonio, y es que a la raíz de, de yo separarme de papá de mis hijos porque me golpeaba, me tiró en la calle, me quemó la ropa, entonces yo me fui para la casa de mi abuela y ahí mis hermanas, al estar embarazada, no quería que yo estuviera en la casa de mi abuela me echaron para la calle. Amanecí, como le dije, una noche en la calle, fui a la casa de una amiga. Y a la raíz de la decisión del que el papá de mis hijos, de mi primer novio, me había hecho ilusiones, de repente aquellas ilusiones al ver se desplamaron todas, porque al verlo salir con una mujer de un baño que habían tenido el acto, eso para mí fue muy desastroso, embarazada primeriza. Y me fui para la casa de una amiga. Y allá yo estuve un tiempo. Fui a la casa de ella. Allá me dieron casa. Pude vivir con ella un tiempo. Pero las tentaciones no pararon ahí porque el hermano de ella se enamoró de mí. Y entonces empezamos una relación corta porque desde ahí la hermana no estaba de acuerdo, también porque ella me estaba dando, yo en ese tiempo no lo entendía. Las tentaciones corrían y yo, todo el que me decía que me amaba, yo le creía. Pero era una forma como de fugarme de mí misma a la situación. Pero el Señor, en su infinita misericordia, cuando me fui de ahí, duré un tiempo con ella hasta que la barriga estuvo avanzada de edad. Nadie quería saber de mí, de mi familia, pero yo me quedé más en la casa de esa amiga. Hasta que yo di a luz a Marien, nadie quería saber de mí. Después que yo di a mi hija, entonces después mi hermana, mi abuela se fue a buscar, la familia empezó a arroparme. Y así fue. Por un tiempo, quien agarró mi hija en las manos, primeramente, y me la dieron allá en el hospital, pero cuando llegué a la casa, la agarró mi hermana, mi prima, mi tía. La niña gritaba, mi abuela me atendía, mis hermanos. La primera leche que tomó fue mi hermana que me la compró. Y así íbamos. Mi abuela me dio los cuidados en el tratiempo. Y al poco tiempo de estar embarazada, ya después estaba otra vez ya embarazada, volví otra vez al tiempo, a los años con el papá de mis hijos, porque yo tenía la ilusión de tener un hogar, de tener una familia. Y estaba enamorada de aquel hombre que me maltrataba, pero yo no lo veía. Y salí embarazada, perdí un embarazo de él también. Lo perdí por un pan. Miren qué simpleza. La Biblia habla de los antojos, ¿no? Y cuando yo quería que compraran un pan y el pan que compraban, yo quería que todo el mundo dijera que no y yo comerme todos los panes.
Y porque el papá de mis hijos comió pan y lo hacía con arrogancia, pues yo perdí la barriga a raíz de ese pan. Al otro día yo le decía, tú eres un miserable, tú eres un muerto de hambre, tú eres un millinga, yo le decía. Y bueno, por el disgusto del pan, yo perdí la barriga. Al otro día perdí el embarazo, era menos de 3 meses. Lo perdí y para mí no fue algo lindo, para él también fue una experiencia, porque después de ahí, cuando yo volví a estar embarazada, me ofrecía cosas y yo no le hacía caso, porque ya había tenido la experiencia de que por culpa de él había perdido un embarazo. Cuando volví a salir otra vez embarazada, ahí ella me ofrecía todo, pero ya yo no comía nada y así fue. Hubo muchas cosas, yo empecé a trabajar. Me fui de la casa de la abuela mía porque siempre era lo mismo, no había una armonía, no había nada. Y como yo no tenía muchos beneficios para darle a mi abuela, solamente que me tenía que cuidar a los hijos para poder trabajar, pues yo no era una persona, según la cara de mi abuela, rentable, porque yo lo que le causaba más trabajo a mi abuela. Tú dices que saliste embarazada y Yo tuve con el papá de mis primeros hijos, yo tuve 3 embarazos, yo perdí uno. pero tú dijiste que después de la pérdida tú saliste embarazada nuevamente. Sí, No, no, continúa. de mi tercer hijo. Continúa eso. Sí, de mi tercer hijo. Ahí yo me fui para La Caleta, yo trabajaba, mi abuela me botó de la casa, como le dije, y yo me fui buscando un lugar donde yo estar con mi hija, porque al no tener lugar, ya mi hija ya caminaba, tenía como 3 o 2 años, pero yo me iba ahí buscando un lugar para donde irme con mi hija, porque no tenía donde irme, siempre era la ida y la vuelta, pero como no tenía lugar donde ir, a mi papá no podía ir, era donde mi abuela. Yo le decía a ella que yo no tenía otro lugar para donde irme, si no era donde ella, porque no tenía mamá y mi papá tampoco. Nosotros nos fuimos. Y entonces mi abuela tampoco me aceptaba en su casa, pues entonces yo me fui a buscar una casa vacía para yo estar donde mi hija, alguien que me diera una casa para cuidar, porque no tenía los recursos, apenas empezaba a trabajar. Y bueno, y encontré, mira cómo el Señor me persigue, encontré una iglesia, ahí me ofrecieron un kiosco y me ofrecieron ese lugar para que yo estuviera con mi hija. Los hermanos me predicaban. Y esa iglesia es, como tú dijiste anterior, la adventista, porque tú explicabas. No es adventista. Tú explicabas que decía que tú tenías una mala experiencia porque tu abuela, siendo cristiana, no te daba el testimonio. Y como no te daba el testimonio, entonces tú tenías prácticamente contra el decir cómo yo busqué ese Dios que mi abuela busca, si es una falsa, si hace eso, hace hechicería, hace el otro. Entonces, háblanos un poquito de esa experiencia, cómo tú saliste de esa norma, de esa secta religiosa, porque tiene que explicar punto por punto para que la gente entienda y vea que el Señor no quiere religiosos, sino la búsqueda a Dios. Una relación, bueno, a raíz que yo era adventista, yo duré 5 años y después de ahí me casé, ya casada. Era una vida de desorden lo que yo tenía, porque al no tener una estructura de la familia, pues yo empezaba y terminaba y era un desastre. Mi primer esposo después al tiempo murió, yo salí embarazada, infidelidad y todas esas cosas. Pues yo me fui como le dije, me fui para esa casa y encontré, era unos cristianos, una iglesia cristiana, donde ellos me ofrecieron ese lugar para vivir, gloria a Dios, y ellos no me predicaban, me decían que si yo quería ir a vivir con ellos en un lugar que no había en ese momento cuarto vacío o apartamento, pero que cuando tuvieran vacío que ellos me iban a avisar. Y había culto, ellos no era de una forma directa, porque yo veía mi actitud de arrogancia, porque yo decía y yo pensaba que yo quería a Dios, pero que yo no lo quería por los beneficios. Yo no quería aceptar a Jesús en ese tiempo, porque yo sentía que era por los beneficios y no por el amor. Yo decía yo que no, que cuando yo me convirtiera no iba a ser por los beneficios que Dios me daba, sino por el amor a Dios, que es lo que yo sentía, ¿no? Yo digo, amada, que hay muchas personas, en tu caso, por lo menos pasando trabajo, corre aquí, corre allí, rechazo por todas partes, gloria al Señor. Y de una manera yo me pongo a mirar, gloria a Dios, también cuando un hermano o una hermana
quiere buscar de Dios y ve, por eso yo digo que es importante el fruto, lo enseñar fruto, porque si no hay fruto, no un testimonio, gloria a Dios, ¿cómo usted predica? Porque a veces por el buen testimonio, mira como mi amada relata, que su abuela no daba un buen testimonio, entonces ella no podía tener una buena opción de decir, yo voy a agregarme a la iglesia pentecostal, y se acerca, gloria al Señor, de una forma, gloria a Dios, aleluya. Cogimos la sombrilla, gloria a Dios, porque estaba aquí, estamos en época lluviosa, y dijimos que en el nombre de Jesús, aquí iban a luchar por cada material que Dios nos diera. Llueva, trueno, vente, en el nombre de Jesús estaremos acá, porque es un sentir de nosotros, de parte de Dios, de estar dándole la palabra. O sí, reitero, gloria a Dios, hablándole de mi amada, gloria a Dios, que ella tenía un rechazo, gloria al Señor, y tenía un rechazo tan grande, gloria a Dios, que ella no quería prácticamente saber de la iglesia pentecostal. Entonces, ¿qué era el punto? Ella, ¿cómo ella cayó? Está bien, ese hermano, ella va a contestar si eran pentecostales, cómo ella salió de esa raíz, de esa confusión inclutada por su abuela, en fin, que continúen, gloria a Dios. Pues sí, ellos eran pentecostales y yo escuchaba, estaba ahí con mi hija, ellos eran muy amables, si yo en ese tiempo hubiese quedado ahí, yo hubiese sido lo que soy hoy, porque el Señor tenía un llamado para mi vida y yo no lo entendía, que a pesar de tanto sufrimiento y tanta persecución y tantas cosas, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero que tenemos que tener buen ánimo, pues ellos eran pentecostales y ellos me ofrecieron ese lugar ahí, pero yo al poco tiempo salí, trabajaba en una fábrica, era yo sola con mi niña. Después que salía de la fábrica al mediodía, iba a buscar a mi hija, le cambiaba los pampers, la cambiaba, la bañaba, no me daba tiempo casi ni siquiera a comer porque ya tenía esa en la hora de receso, de la pausa. Y ahí yo me iba a trabajar juntando y juntando dinero ahí con las galletas que daban, porque había una galleta que tenía un tiempo de caducidad y antes de que llegara el tiempo ellos nos regalaban cajas de galletas, yo la vendía y con esa caja de galletas yo compré un solar para allá por La Caleta, por el aeropuerto, y compré un solar grandísimo con ese dinero de vender las galletas. Me mudé para allá, tenía una casita hecha por ahí, compré un solar, le estaba dando uno a mi hermana, a mi otra hermana, yo no quería porque eso en ese tiempo era un monte y que eso era muy lejos. Pues ahí estaba embarazada, yo no sabía, busqué un trabajo en la zona franca. Y le dije al papá de mis hijos que yo me iba para allá, porque tuve una inquietud de un sueño y fui para allá, tenía la casita y se la estaba dando a vender a un hombre. El hombre ya la tenía contratada, la casa, y yo le dije que sentía un sentir de irme para la casa. Y cuando fui allá a la casa, él ya tenía la casa contratada y yo estaba a punto, estaba esperando meses de dar a luz de mi tercer hijo. Ahí, cuando el hombre, yo le dije que él se sorprendió cuando me vio en la casa de repente. Yo, ¿qué está aquí? Yo estoy en mi casa. Y dice, sí, claro, usted es su casa. Segundo hijo. Mi tercer, porque yo había perdido yo tenía Mario, me había perdido una barriga y después mi tercer hijo. Pero no se cuenta nunca los abortos. Amén. Bueno. Gloria a Dios. Entonces ahí el Señor proveyó que yo fuera a ese lugar y bueno, y ahí le dije al hombre de la casa que yo le iba a vender, ya le tenía contratado con otra mujer y yo le dije que íbamos... ¿Pero tú lo sabías? No lo sabía, yo solamente cuando fui encontré a la señora que él tenía contratada la casa, que le había dado la mitad del dinero y la otra mitad se le iba a dar ya en la semana misma que yo estaba, el próximo domingo. Pero en esa semana llegué yo, entonces los planes del hombre se le dañaron. Yo le dije a la señora que nosotros íbamos a hacer negocio con ella, pero que ella no le dijera nada al hombre, para demostrarle al hombre que él no era el que sabía tanto. Bueno, cuando llegó la semana que él le devolvió el dinero a la señora, entonces la mujer y yo hicimos el negocio. Cuando fuimos allá, yo fui con el dinero a contarlo don él, para que él me firmara como testigo de que yo le había vendido la casa a la señora. Ahí él llegó y se enojó conmigo, me dijo que yo le tenía que dar. Y dice, yo que yo le tengo que dar, yo le debo. Y dice, no, yo no le debo. Entonces ahí él se quedó avergonzado porque
Yo le pregunté que si yo le debía algo y él me dijo que no. Cuando me dijo que no, entonces ahí él me firmó y todo. Yo tuve que salir de la casa porque si no lo hubiese dejado, de todas maneras él se había quedado con la casa y con el dinero. Bueno, pero después de mí fui para Buenos Aires otra vez. Después con el tiempo nos dejamos porque el papá de los hijos era mujeres, alcohol, droga. En ese tiempo no sabía, pero era droga, una persona muy violenta. Y vivía una vida en la calle, bebiendo de madrugada, con mujeres, de todo tipo. Era una vida horrible la que yo llevaba con ese hombre. Gloria a Dios Santo. Entonces, fue una vida de maltrato. Queremos darle a entender a este público qué es lo que hace el maltrato, dónde el enemigo va llevando a la persona y dónde vamos a caer y cómo el Señor hace la obra. Denle seguimiento a este testimonio, porque eso es, vamos poco a poco. Excúseme, usted ve que yo la paro porque ella quiere contar su testimonio. Y el testimonio es largo, entonces yo quiero que se organice en el nombre de Jesús, para que ustedes entiendan paso a paso tantos trabajos que esta dama pasó, gloria a Dios, y dónde el Señor la llevó, y cuando el Señor la llevó, dónde la llevó, qué pasó, porque eso se va a ver poco a poco. Ella va a continuar ahora, no sé si va a hablar ya del punto ya de que ella hace planes ya para salir de la República, amén. Bueno, pues ahí en ese tiempo yo me dejé ya definitivamente del papá de mis hijos porque ya no daba más. Le dije a mi papá que me ayudara. En ese tiempo mi papá se había ido para Estados Unidos, en Yola. Se fue una travesía también que él hizo, que está vivo por la misericordia de Dios. Él se fue en Yola, yo le pedí que me ayudara con los hijos. Él me dijo que si era mi papá. Y me dijo que no me iba a ayudar porque él no era papá de mis hijos. Yo le dije, no se apure, que yo le voy a poner la mano en el hombro. Al papá de los hijos le pedía que me mantuviera a los muchachos. Me decía, con un machete, le dijo a la hermana mía, que mire este machete. Si ella me busca, yo se lo voy a sobar. Entonces, ahí yo dije, él dijo eso, pues yo aprecio mi vida, pues yo no lo voy a buscar más. Le dije que si él no me quería mantener los hijos, que yo le iba a poner la mano en el hombro porque yo iba a mantener mis hijos y que no se preocupara, que Dios me iba a ayudar. Pero que le iba a poner la mano en el hombro. Entonces, ahí la supuesta amiga que siempre te da los consejos, los malos consejos, porque cuando uno está en un momento difícil, siempre viene alguien a darte un consejo para llevarte para el camino del pecado. Entonces la mujer aún dice que no y lo rechaza y maltrata, pero sigue enamorada de su hombre. Usted verá más adelante que la mujer siguió enamorada de sus tigres. Entonces ahí yo me fui, en eso yo lo dejé, me quedé otra vez a la casa de mi abuela porque era que no tenía lugar para donde ir. Y cuando me fui, la amiga mía me aconsejó que me fuera para Puerto Plata, la prostitución. Yo no quería. Yo lloraba todas las noches. Los primeros tiempos yo me ponía a llorar y yo no comía porque como yo no sabía lo que era la prostitución y no quería, pues yo pasaba hambre, pero las muchachas que estaban ahí me daban de comida. Y lloraba cada vez que yo tenía que irme con un hombre, yo le lloraba a Dios. Yo lloraba las noches y decía, Dios, yo quiero Jesús, porque ya yo con mis 14 años lo había escuchado de Jesús. Le decía al Señor que me diera una oportunidad antes de que Él viniera para que yo me arrepintiera, que estuviera con Cristo, porque los únicos momentos que yo tenía de felicidad fue cuando yo fui cristiana. Gloria a Dios. La gloria sea de Dios. Entonces, ahí estaba en la prostitución 2 veces, estaban con un grupo de amigas, de repente un hombre me estaba ahorcando, un alemán, me estaba ahorcando, no sé, era furia del enemigo, en una playa me estaba ahorcando. Y vinieron una persona y me le quitaron de encima y bueno, el hombre no consumó lo que estaba haciendo, la gloria sea de Dios. Y por 2 veces, después un hombre me quería violar ahí mismo, en esos 3 meses, fueron 3 meses de mucho dolor. Un hombre también me quería violar, pero él no me pudo violar, pasamos todas las noches y él no me quería violar, me quitó la pistola, él tenía una pistola, después yo se la quité, después de tanto pedirle, rogarle, le presentaba la foto de mis hijos que eran lindos y que yo estaba luchando por los hijos míos y que me soltara porque mis hijos eran lindos y él quería violarme. Me dice, yo te voy a violar y después te voy a tirar por ese precipicio del mar. ¿Y qué estrategia tú usaste para que él no te violara? Yo le pedía, primero le rogaba, le decía que no, que yo tenía unos hijos muy lindos, que por favor, que no. Y él me decía que me iba a violar y que me iba a tirar por ahí, por el precipicio del mar. Pero tú le dijiste que tú tenías algo.
para que no te violara. Una enfermedad. Ah, yo le dije a él, sí, yo le dije que yo tenía SIDA y él dijo, yo también. Y a yo me sentía desarmada porque yo le estaba inventando cualquier cosa, porque era por una amiga que yo tenía, que ella la habían visto conmigo, pero yo no, yo era una persona de vida, una señora mayor, ella. ¿Y qué le hizo esa joven ahí? ¿Qué le hizo? No, ella siempre robaba, decía que ella le robaba a los extranjeros que estaban ahí. ¿Y le robó a ese individuo que intentó A violar? él no, porque él era un guachimán de esos de ahí, pero Ok. sí, la fama de ella corría que ella le robaba, le daba golpe a los que estaban ahí, todo eso. Entonces se cumple la palabra, dime con quién andas, que te diré quién eres. O sea, como dice el libro de Gálatas, su capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Ah, pues entonces ahí el hombre intentó toda la noche, me decía muchísimas cosas, yo como podía le decía palabras, en una yo no sé, dentro de mí sintió una fuerza, algo, que ya yo no le tenía más miedo porque pasamos toda la noche en esa lucha. Y de repente yo le quité el arma, la escopeta al Señor, yo lo estaba apuntando, pero yo que nunca había tomado... O sea, no era una pistola, sino una escopeta. No, él tenía una escopeta, era de esa escopeta de ese rifle que tenían. Y yo la tenía en mano, pero yo nunca le había puesto, no sé ni cómo funciona una pistola, un arma. Y él hablando y hablando y hablando, y de repente vio que yo estaba durando mucho tiempo, hasta que de repente me quitó él el arma. Después me apuntaba y empezaba otra vez el tormento, otra vez de nuevo. Ahí yo decía, ay, Dios mío. ¿Y cómo tú saliste de esa situación? Dime, explícame. Bueno, esperamos hasta las 6, el hombre no pudo consumar lo que iba a hacer. Él llegó y se fue, se puso de lado y hizo lo que iba a hacer, pero no pudo tocar mi cuerpo ni nada, no pudo hacer nada conmigo toda la noche, ni siquiera no me pudo tocar, gloria a Dios. Y después nosotros nos íbamos, cuando llegamos y él vio personas, entonces decía que yo era una ladrona, que yo le había robado y que me llevaba para la policía. Pues yo desde que vi gente, de una vez yo le grité que me ayudaran, que ese hombre me tenía toda la noche a punto de pistola por quererme violar y que yo no quería. Ahí vino un hombre, me quitó de la mano del hombre y le dijo que si él quería que fuera a arremeter contra él, porque él le dijo el nombre de un español ahí, y entonces cuando él le dijo el nombre del español, el hombre lo dejó tranquilo y se fue el hombre solo. ¿Qué pasa? Que a los 3 meses me dijeron que ese hombre lo habían matado, no sé, ese hombre yo ni siquiera lo conocía, la primera vez que lo había visto. Gloria al Señor. Y ahí ya llegaron los 3 meses, después conocí al papá de mi hija pequeña, un suizo, y ahí empecé a conocerlo. Al poco tiempo que lo conocí, yo no le creía nada, y él me dijo que cuando él volviera en un año se iba a casar conmigo. Para mí conocerlo a él fue una experiencia muy bonita al principio porque fue una cosa de lujo, cosa que yo no esperaba, pero no le creía totalmente a él. Y al mes, él me dijo que se iba para Inglaterra y que al mes me iba a llamar. Bueno, yo fui a Puerto Plata, a la capital, a esperar la llamada para que no dijera que yo no iba a estar ahí, pero yo no creía en todas las palabras y las promesas que me hacía. O sea, ya tanto engaño y tanta mala experiencia, ya de modo un corazón está endurecido. Entonces, después al mes él me llamó, me dijo que me iba a dar dinero, ese dinero se perdió, y después me dijo que yo iba para su país, para Suiza. En 3 meses me mandó a los papeles y todo, yo fui para Suiza. Pero no sabía que yo al pasar tanto trabajo y tanta hambre, yo fui al médico antes de salir del país, y cuando llegué al médico no fui a buscar los resultados. Si hubiese buscado los resultados, hoy en día hubiese quedado aquí, no hubiese viajado porque tenía una sombra de tuberculosis. Gloria a Dios, aleluya. Y para gloria y gloria de Dios, allá en Suiza me hicieron el tratamiento. El médico me dijo que yo iba a morir de otra cosa, pero no de tuberculosis. Y fueron 6 meses de tratamientos duros. Y ese tratamiento me ponía mal, que yo tenía que ir con un carro para recibir el aire del frío porque no me sentía que me faltaba hasta el aire. Fueron 6 meses duros. A los 5 meses el Señor permitió que yo me sanara. Y eran para durar 3 meses y duré 6 meses. 6 meses en Suiza.
Y no, yo fui ya en el verano y en diciembre fue que yo vine para Santo Domingo, ya para casarme con el suizo y todo, porque yo fui para Suiza con el deseo de darle un futuro mejor a mis hijos. ¿Y tuviste hijos con el suizo? Sí, yo tuve una niña con el suizo, pero yo a él no lo quería, porque no conocía el amor de Dios, no tenía a Dios en mi corazón. Entonces está hablando del tercer hijo, entonces ya. De mi cuarta hija, Fanny. ¿Tú no hablas de Junior? No, pero Entonces, en ese tiempo yo tenía, ¿cómo te digo? Mis 4 hijos que yo tengo que vivo, pero se me murieron 3. Yo te dije que los que se mueren no se cuentan. Sí, pero lo tuve, ¿no? Sí, pero que ya tú hablas del testimonio, pero ya eso no se cuenta, porque imagínate, si se Bueno. contara, imagínate cuántos hijos fueran en la sociedad. Bueno, pues entonces mis hijos estaban ya en Suiza. A los 7 meses me llevó mi hijo pequeño, mi tercer hijo, que tenía 7 meses, y la más grande tenía 5 años y 5 meses cuando yo fui en Suiza a vivir allá, ya después ya de casada. Yo no conocía lo que era una familia, no lo tenía porque no sabía lo que era un esposo, no sabía valorar la familia. Y mi matrimonio se fue a pique, como dicen, porque no supe valorar lo que es un matrimonio. Y también él era un drogadito, también un alcohólico también. El suizo. Sí, el suizo era un drogadito y un alcohólico. Gloria a Dios. Entonces, yo cuando yo fui a Suiza, me puse a buscar todo ordenado, y cuando fui al sótano, lo que vi un sótano lleno de pipas de drogarse. Y para mí eso fue una frustración enorme, porque yo decía, ¿cómo me salgo de un drogadito, entonces vengo a la casa de otro drogadito? Entonces no me sentía bien, porque él usaba hasta droga y todo, marihuana, y para mí eso fue lo más desastroso. Entonces tú decidiste entonces esa relación. Entonces yo al tiempo, porque también estaba la mamá incluida, la mamá había hecho de todo para que sus hijos salgan de la droga, lo había mandado a Francia y todo, y él como quiera continuaba en las drogas. Yo nos tuvimos que ir para otra ciudad, y aún así el matrimonio no fue adelante porque tenía nuestros déficits. Yo no conocía bien de Jesús, él no tenía a Dios, y yo quería buscar a Dios y él no me dejaba. Entonces yo decía, para yo buscar a Dios tengo que buscarlo, porque cuando yo llegué a Suiza lo primero que me dio fue un deseo de yo buscar de Dios en el avión. Yo veía cómo Dios formaba las nubes y cómo estaba todo ordenado. Yo en ese instante en el avión, cuando fui en el avión, yo pensaba en la grandeza de Dios, como Dios creó la naturaleza. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte del testimonio. Y ya sabemos que se habló de 4 hijos, tiene 4 hijos. 2 en República Dominicana y 2 en Suiza. Continuamos mañana en el nombre de Jesús, para que ustedes vean cómo la depresión, cómo los engaños, llega el diablo, el Señor reprenda, a hacer ataduras y grandes cadenas, pero el Señor dijo que Él vino a deshacer las obras del enemigo en nombre de Jesús. Dios le bendiga.